vamos a calcular la fuerza resultante de aplicar dos fuerzas paralelas a un cuerpo que apuntan en el mismo sentido. Por eso F1, la punta de la flecha de F1 apunta hacia arriba y la punta de F2, la azul, apunta hacia arriba también. Eso quiere decir el sentido de los vectores fuerza. Sería exactamente igual si apuntaran hacia abajo, las dos hacia abajo. Sería el mismo idéntico procedimiento, solo que todo esto, estas líneas punteadas, el vector de la resultante, el R, la violeta, apuntaría para abajo, pero matemáticamente sería lo mismo, todo lo que te puse acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Dibujamos las dos fuerzas hacia arriba en este caso y las ubicamos a una distancia D que está marcado en negro, la distancia. Como te puse ahí, siempre voy a tener los datos F2, el valor F1 y el valor de la distancia que separa a F2 respecto de F1. Esos son datos numéricos que voy a tener disponibles. Entonces, lo primero que hago es medir F2. Mide 3 centímetros en mi ejemplo. Esos 3 centímetros los proyecto sobre F1, arriba de F1, que es la proyección de F2 que le ponemos prima. Después mido F1, que en mi caso vale 1,5, y lo proyecto arriba de F2, 1,5 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que te decía hoy? ¿Por qué vale 1,5? Bueno, suponiendo que 1 centímetro sean 10 newton, por ejemplo, 1,5 centímetros serían 15 newtons. Pero esto es una escala que uno debe tomar. Tengo 15 newtons, bueno, ¿cómo lo represento? No puedo hacer 15 centímetros. Mirá lo que sería, esta regla tiene 20 centímetros. Sería acá, hasta acá, una fuerza. ¿Y cómo dibujo todo eso? Es un montón, es enorme para la hoja. Entonces, uso una escala que asignás vos mismo, como por ejemplo esta, de que cada 1 centímetro estaríamos representando 10 newton. Entonces, si tengo 1,5 centímetros serían 15 newtons. Y para esta lo mismo, la misma escala, no se pueden usar escala diferente. Si 1 centímetro son 10 newtons, entonces 3 centímetros serán 30 newtons. El resultado es de la resultante, la fuerza resultante siempre es indicar que si yo no quiero aplicar la fuerza 1 y la fuerza 2, si solo quiero aplicar una sola fuerza, tiene que tener la intensidad de la fuerza 1 más la fuerza 2, para que sea como equivalente. En vez de aplicar dos fuerzas, aplico una sola que sustituye y reemplaza a F1 y a F2. Y que van a estar generando sobre el cuerpo que se está aplicando el mismo efecto de movimiento. Entonces, la resultante, en los casos de que apunten en el mismo sentido, tanto para arriba como para abajo, va a ser F2 más F1. Si querés acá con números, se puede hacer 30 newtons más 15 newtons. Eso da 45 newtons o 4,5 centímetros. Para que lo tengas en cuenta, para que veas ahora cómo medio. Bueno, entonces, como te marqué acá, ¿qué es lo que hago después? Proyecto F2 sobre F1. Proyecto F1 sobre F2. Y después cruzo. El inicio de F2 lo conecto con el fin de F1, de la proyección de F1. El inicio de F1 lo conecto con el término de F2, como está acá.
el inicio de una con el término de la otra y el inicio de esta con el término de la otra y formo esta cruz roja que está acá. Trazo la cruz y en donde se tocan significa que ahí va a pasar la resultante, no que va a terminar, va a pasar por ese punto. Y trazo la resultante hasta abajo y ahora ya sé a dónde está ubicada en el cuerpo donde se están aplicando estas dos fuerzas, que sería la violeta. Ahora lo que hago para saber cuándo termina es conectar las dos puntas de la flecha, de la proyección de 1, la proyección de 2, conecto así como esta línea violeta que hice y donde termina, justo y coincide acá, termino. Si lo mido, me tiene que dar 4, no sé si llegas a ver, 4,5 newtons, ahí se ve, 4,5 centímetros, no newton, perdón, que serían 4,5 por 10, 45 newtons, que es 30 newtons más 15 newtons, 45 newtons. Gráficamente me quedó perfecta. ¿Pero por qué me quedó perfecta? Porque primero medí bien esto, la F2, le encontré una escala para decir, bueno, si son 30 newtons, en realidad son 1 centímetro por 10 newtons, 3 centímetros. Lo mismo esta. 15 newtons son 1,5 centímetros. Por eso el resultado, que es la suma de 30 más 15, da 45 o 4,5 centímetros. Si vos tenés en cuenta esto de hallar una forma de graficar que te represente bien el número de la fuerza, siempre te va a dar bien. Bueno, paso siguiente, ya tengo la resultante, siempre voy a tener el número y fíjate qué es lo que hablábamos hoy. La resultante está más cerca de F2 porque F2 es más grande que F1. Entonces la resultante nunca va a estar en el medio necesariamente, sino que se va a inclinar hacia la fuerza de mayor intensidad entre las dos. Si F1 hubiera sido más larga hasta acá arriba, bueno, F1... la resultante hubiera estado más cerquita de F1 porque F1 era más grande que F2. Pero a propósito hice F2 corrido para acá. Vos fíjate en el ejercicio que tenés que hacer cómo son, pero es exactamente igual. Lo que sigue a continuación es calcular la distancia, como te puse acá, hallar R, eso es fácil, ya está, sumo las dos y listo. Hallar la distancia D1 y la distancia D2, que ¿quiénes son gráficamente? D1 es la distancia que tiene la fuerza 1 con respecto a R, lo que la separa. Y D2, como está acá en el gráfico, es la distancia que separa a F2 con respecto a la resultante. D1 y D2 no lo tengo, porque es justamente lo que quiero averiguar. Lo que yo tengo es D, que es la distancia total que separa F2 con respecto a F1. Esto D total. Pero quiero D2 con respecto a R y D1 que es con respecto a R. Entonces, la fórmula solo nos permite calcular D1. Por ejemplo, ¿no? D1 es F2 sobre R por D. Y todo lo tenés. Si vos chusmeás, F2 lo tenés. La resultante para dividir acá también la tenés porque la acabamos de calcular acá arriba. Y D también lo tenés porque siempre es dato. Así que con este dato vos estarías calculando D1. Como muestra acá gráficamente, D es igual a D1 más D2. Como te puse acá, D es igual a D1 más D2. La distancia total es este pedacito negro más este pedacito verde. Así que si a la distancia total yo le resto D1, me quedo con D2. Sale esta fórmula. Entonces, si D es igual a D1 más D2, paso restando D1, D menos D1 es igual a D2. Y ya tendría el valor D1, que sale de acá arriba, de esta formulita. Ahí te lo dejo para que puedas ver la fórmula que vas a aplicar en todos los ejercicios que sean de fuerzas
paralelas que apuntan en el mismo sentido, ya sea para arriba o para abajo. D1 vas a calcular con esta fórmula. Y luego, como tenés D y también D1, vas a restar D menos D1 que lo acabas de calcular y vas a obtener D2. En el enunciado te va a decir que querés la distancia que hay desde F1 hasta R y la distancia que hay desde F2 hasta la resultante que le decimos R, o si tu profe le dice FR, es exactamente lo mismo acá. Espero que te sirva este resumen de cómo se calculan. Mucha suerte.